Un día de verano, un hombre llamado Mateo Vargas estaba de excursión por un bosque remoto en Neuquén, cuando empezó a oler algo terrible. Intrigado, siguió el olor hasta que lo llevó a este claro, y en el claro, Mateo vio lo que parecía ser un viejo campamento. Ahora, Mateo estaba en medio de la nada, por lo que la idea de que alguien estuviera acampando aquí, en lo que parecía un asentamiento a largo plazo, era bastante extraña para él. Así que Mateo entró en el claro para ver qué pasaba, y cuando dobló una esquina y vio el suelo en medio del campamento, vio algo que al principio ni siquiera pudo procesar. Era tan horrible que parecía falso, pero finalmente se dio cuenta de que lo que estaba viendo era real. Momento en el que Mateo se dio la vuelta, salió corriendo de allí y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Pero antes de entrar en esa historia, si eres fan de lo extraño, oscuro y misterioso contado en formato de relato, has venido al lugar correcto, porque eso es todo lo que hacemos y subimos un video cada semana. Si eso te interesa, por favor, invita al botón de me gusta a almorzar contigo. Pero una vez que llegues allí, pasa todo el tiempo masticando lo más ruidosamente posible con la boca bien abierta. También, por favor, suscríbete a nuestro canal Historias para Quedar el Sueño y activa todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos semanales. Bien, entremos en la historia de hoy. En la gélida noche del 8 de febrero de 1874, un hombre de 65 años, llamado Ismael Soto, estaba sentado alrededor de una fogata crepitante con un gran grupo de hombres dentro de un valle en el oeste de Neuquén. Los hombres alrededor del fuego, incluido Ismael, eran todos pirquineros, lo que significaba que viajaban por el oeste de Argentina buscando oro. Pero durante las últimas semanas, este grupo de buscadores había estado atrapado en este valle debido a las terribles tormentas de invierno que habían estado sufriendo. Tormentas que cada vez dejaban hasta casi 2 metros de nieve. Pero en esta noche en particular, mientras Ismael estaba sentado junto al fuego, disfrutando de las llamas y escuchando a la gente contar historias, uno de los amigos de Ismael, otro pirquinero llamado Adrián Perea, se puso de pie y básicamente le propuso a todo el grupo que lo acompañaran y abandonaran el valle en ese mismo momento. Básicamente, Adrián le dijo al grupo que el tiempo estaba empezando a mejorar un poco, que ya no era tan malo y que la nieve comenzaba a derretirse. Adrián dijo: «Conozco un camino para salir de aquí que nos sacará de este valle en solo 2 semanas y nos llevará directamente a Villa Pegüeña, que era una zona conocida por los buscadores por tener muchísimo oro». Así que Adrián básicamente les decía que era una situación en la que todos ganaban. Podían salir de allí antes y hacerse ricos. Después de que Adrián hiciera su propuesta, se sentó de nuevo y todos se quedaron en silencio por un segundo. Ismael miró a su alrededor para ver si alguien aceptaba la proposición de Adrián. Ahora, Ismael sabía que, a diferencia de él, a la mayoría de los otros buscadores no les caía bien Adrián. Decían que era perezoso y difícil, pero Ismael sentía que esa no era la verdadera razón por la que no les gustaba su amigo. Él creía que la razón por la que a otras personas no les gustaba Adrián era porque Adrián tenía epilepsia, lo que significaba que periódicamente sufría convulsiones. Y debido a sus convulsiones, lo consideraban una carga para viajes como este, donde todo el grupo realmente necesita depender de todos y que cada uno haga su parte. Estaban preocupados por un tipo que en cualquier momento podía volverse inútil porque estaba teniendo una convulsión. Pero para Ismael, la epilepsia de Adrián realmente no importaba. No sentía que Adrián fuera una gran carga. Sentía que Adrián era en realidad muy inteligente y bastante audaz. Así que para él, que se pusiera de pie e hiciera esta propuesta, era coherente con quién era él.
Era alguien que quería hacer las cosas y a Ismael le gustaba eso de él. Sin embargo, solo porque a Ismael le cayera bien, Adrián no significaba que fuera a seguirlo ciegamente y unirse a su gran plan, pero al menos lo estaba considerando. Y mientras Ismael sopesaba los pros y los contras de si debía ir o no con Adrián, miró al otro lado del fuego y vio a uno de los hombres, un tipo realmente grande, sentado allí con cara muy seria y negando lentamente con la cabeza, como diciendo, no pueden estar considerando irse antes de tiempo. Entonces el tipo grande se levantó y extendió la mano justo delante de Adrián, básicamente diciéndole, no digas ni una palabra más. Y luego este tipo, sin dejar de mirar a Adrián, dijo, si te vas ahora, todos tus amigos morirán. Y luego el tipo grande se sentó de nuevo, y todos alrededor del fuego se quedaron muy tensos durante unos segundos, en total silencio. El hombre grande que acababa de hablar no era un buscador de oro. En realidad, era muy diferente del resto de la gente sentada alrededor del fuego. Su nombre era Apu, y era un jefe nativo del clan Apu de la tribu Kuntur. Y el jefe Apu, en realidad, había salvado la vida de todos los que estaban sentados alrededor de ese fuego, incluidos Ismael y Adrián, porque unas semanas antes todo este grupo de pirquineros se había perdido en este valle, que era el valle donde el jefe Apu vivía con su tribu. Él los había encontrado deambulando al borde de la muerte mientras la nieve caía, y el jefe Apu y su gente les llevaron comida y agua. Les ayudaron a montar un campamento cerca de un río y luego el jefe Apu les dijo que se quedaran en ese campamento y esperaran a que pasara el invierno y que en la primavera, cuando la nieve se derritiera, sería seguro para todos ellos irse. Al principio, los pirquineros estaban simplemente agradecidos y totalmente emocionados de que el jefe Apu los hubiera encontrado y les hubiera dado este campamento. No tenían ningún problema en aceptar esperar hasta la primavera para finalmente irse. Pero ahora, después de varias semanas de estar atrapados en este campamento, todo el grupo estaba empezando a impacientarse. Les preocupaba que si no se iban pronto, no quedaría más oro para ellos. Y para Ismael específicamente había aún más presión para salir y encontrar oro, porque le había dicho a su familia que esta sería su última aventura de búsqueda de tesoros. Así que realmente no podía volver a casa con las manos vacías. Literalmente necesitaba el oro para seguir sobreviviendo y cuidar de su familia. Entonces, cuando Adrián se levantó, rompió el tenso silencio y le dijo al jefe Apu, gracias por su preocupación, pero me voy a ir antes y solo espero que otros vengan conmigo. En ese momento, Ismael vio la convicción en Adrián, e Ismael realmente sintió que necesitaba irse ya, necesitaba conseguir ese oro. Así que Ismael dijo, ¿sabes qué? Yo también iré contigo. Y después de que Ismael dijera que iría, otros 4 pirquineros también se ofrecieron como voluntarios para irse antes con Adrián. El jefe Apu se dio cuenta de que no iba a hacer cambiar de opinión a ninguno de estos tipos. Así que, aunque sentía que era una idea terrible, cambió su enfoque de tratar de detenerlos a simplemente tratar de darles toda la información que pudiera sobre el área a la que se dirigían. Así que llamó a todos los voluntarios que se iban a ir antes, y el jefe Apu dibujó un mapa en la tierra. Les dijo a Adrián, a Ismael y a los otros 4 voluntarios que tenían que seguir el río para salir de allí, que los llevaría a una cadena montañosa llamada la Cordillera del Viento, y que no podían intentar cruzar esas montañas, que no lo lograrían. Tenían que seguir ese río y rodear la cordillera, y una vez que lo hicieran, al otro lado habría un puesto de avanzada donde podrían detenerse, conseguir suministros, descansar y luego continuar el resto del camino hacia Villa Pehuenia. Y después de que el jefe Apu explicara todo esto,
Se aseguró de marcar con una X en su mapa de tierra exactamente donde estaría el puesto de avanzada. Luego, el jefe Apu simplemente se dio la vuelta, se dirigió a su caballo y se marchó. Poco después, Adrián, Ismael y el resto de los pirquineros también se fueron a dormir. A la mañana siguiente, Ismael, Adrián y los otros 4 voluntarios que iban a emprender este viaje se levantaron temprano y comenzaron a empacar sus cosas. Mientras lo hacían, uno de los otros pirquineros que no se había ofrecido a ir con ellos, que se quedaría en el valle hasta la primavera, se adelantó y dijo que les ayudaría a llevar sus suministros tan lejos como pudiera con su caballo, pero que en algún momento tendría que detenerse, dejar sus cosas, y entonces estarían solos. Los hombres estaban muy agradecidos por esto, y poco después de desayunar, estaban todos listos para partir y se pusieron en camino. Mientras Ismael y el resto de los buscadores comenzaban su caminata para salir del valle, empezaron a ver a lo lejos las enormes y escarpadas montañas de la Cordillera del Viento, pero tuvieron cuidado de desviarse más hacia el norte para seguir el camino del río, porque sabían que no debían subir y cruzar las montañas. Mientras Ismael caminaba penosamente por la nieve en una fila de hombres, sostenía una pava de metal en la que guardaba brasas calientes. Esto no solo mantenía sus manos calientes, sino que si se quedaba sin fósforos, podría encender fácilmente un fuego con las brasas. Era un viejo truco que había aprendido, y mientras aferraba esta magnífica y cálida pava en el clima helado, Ismael escuchó a alguien caminar detrás de él, así que se dio la vuelta y vio que era Adrián. Parecía totalmente miserable, mucho más miserable que Ismael. Así que, sin siquiera pensarlo, Ismael le pasó su cálida pava a Adrián, y Adrián la tomó y la abrazó, obviamente muy agradecido. Ninguno de estos pirquineros se había hecho rico, todos eran básicamente pobres. Pero de todos ellos, Adrián era el que menos tenía. Como resultado, Ismael se sentía un poco protector con Adrián, y además, Adrián tenía la mitad de la edad de Ismael. Adrián tenía 30 años, por lo que Ismael veía a Adrián como un chico perdido, tratando de encontrar su camino. Adrián también le había confesado a Ismael que cuando estalló el conflicto nacional en el país, Adrián había intentado unirse al ejército en 2 ocasiones porque quería luchar, pero en ambos casos lo habían rechazado por su epilepsia. Pero eso no había impedido que Adrián se tatuara en el brazo la información de su batallón y su nombre, y desafortunadamente, como Adrián no sabía leer ni escribir, deletreó mal su nombre cuando se lo dio al tatuador, y cuando le hicieron el tatuaje no decía Adrián, sino Adriano, y a partir de ese momento, ese fue su apodo. Esto era un poco vergonzoso para él, y después de ser rechazado por el ejército, Adrián había ido de un trabajo a otro, sin echar raíces ni formar una familia. Así que, de nuevo, Ismael sentía que este era un tipo que necesitaba ayuda. Después de que Adrián aceptara muy felizmente esa pava de Ismael, a su vez, metió la mano en su chaqueta, sacó una petaca con algo de licor y se la dio a Ismael, casi como un agradecimiento por haberle dado esa cálida pava. Y luego, los 2 amigos caminaron uno al lado del otro durante un rato, pasándose la petaca y la pava. Al final de la tarde de ese día, cuando la nieve realmente comenzaba a caer, el buscador que se había ofrecido a usar su caballo para ayudar a mover algunos de sus suministros, finalmente llegó a un punto en el que dijo: «Mi caballo no puede ir más lejos. El tiempo está demasiado malo». Así que dejó todos sus suministros, se dio la vuelta y regresó por el sendero. Y muy probablemente, mientras estos hombres lo veían desaparecer por el sendero, todos tuvieron el mismo pensamiento. Solo tengo que aguantar 2 semanas para superar este peligroso viaje. Y llegaré a Villa Pegüenia. Y me haré rico. Pasarían 2 semanas y Adrián, Ismael y los otros 4 buscadores
no aparecieron en el puesto de avanzada que el jefe Apu había señalado, que estaba al otro lado de la Cordillera del Viento y que iba a ser su primera parada oficial antes de continuar el resto del camino hacia Villa Pegüenia. Luego pasaron otras 2 semanas y todavía no aparecían en el puesto de avanzada, ni en ninguno de los otros campamentos de los alrededores. El gran plan de Adrián para este grupo dependía realmente de que el tiempo se mantuviera. Cuando se fueron, era cierto que el tiempo estaba mejorando y nevaba menos, pero a los pocos días de que este grupo partiera, esas tormentas de invierno regresaron con fuerza y cubrieron de nieve todo el valle y todo el sendero por el que este grupo habría estado en su intento de salir. Pero las únicas personas que sabían que estos hombres se habían embarcado en este peligroso viaje eran los propios hombres, y también el jefe Apu y los otros pirquineros que habían decidido quedarse en el valle hasta la primavera. Pero incluso si el jefe Apu y esos otros buscadores supieran que Adrián, Ismael y los demás estaban en problemas, no habrían tenido forma de ayudarlos, llegar a ellos o siquiera comunicarse con el mundo exterior. Estaban completamente atrapados en el valle y básicamente no podían hacer nada. En resumen, parecía que Adrián, Ismael y los otros 4 hombres estaban totalmente perdidos en algún lugar de la naturaleza, pero nadie lo sabía. Pero todo eso cambiaría el 16 de abril de 1874, aproximadamente 2 meses después de que Ismael, Adrián y los demás hubieran comenzado lo que se suponía que era un viaje de 2 semanas. Esa mañana, un grupo de oficiales que atendían el puesto de avanzada al que se suponía que debían ir Ismael, Adrián y los demás, estaban desayunando en una de las pequeñas cabañas de troncos del puesto. Y mientras comen y hablan entre ellos, de repente, la puerta de la cabaña se abre de golpe y estos oficiales se dan la vuelta y ven, de pie en la entrada, a un tipo totalmente desaliñado, con el pelo largo y alborotado y una enorme barba poblada. En una mano tiene un rifle y en la otra una pava de metal. Sus ojos se movían como locos de lado a lado y estaba claramente en estado de shock. Intentaba hablar, pero simplemente no podía. Este hombre era Adrián y era obvio para los oficiales que necesitaba ayuda urgentemente. Así que, sin siquiera hacerle preguntas, lo metieron adentro, cerraron la puerta, le dieron comida y agua. E inmediatamente Adrián empezó a devorar la comida tan rápido como pudo hasta que comenzó a vomitar. En ese momento se disculpó profusamente y dijo: «He estado muriendo de hambre en la naturaleza durante semanas y debe haberle hecho algo a mi tracto intestinal. Probablemente esté dañado». Pero francamente, a los oficiales no les importó el hecho de que vomitara por todo el suelo. Estaban preocupados de que este tipo fuera a morir allí mismo. Así que los oficiales ayudaron a Adrián a limpiarse y a ponerse ropa de abrigo. Luego Adrián les preguntó: «¿Tienen algo de whisky? ¿Quiero calentar un poco mi cuerpo?» Ellos dijeron que no había problema y le dieron un poco de whisky. Adrián se tomó un par de tragos y después de eso fue bastante obvio que se había relajado un poco. En ese momento, uno de los oficiales le preguntó a Adrián: «¿Qué te pasó?». Tan pronto como le hicieron esta pregunta, Adrián cerró los ojos e hizo una mueca, como si incluso el pensamiento de lo que le había pasado fuera demasiado doloroso para pensar. Pero después de un momento de silencio, Adrián, con los ojos todavía cerrados, les dijo a los oficiales que había estado con 5 hombres y que estaban tratando de salir del valle para llegar a Villa Pegüenia a buscar oro. Pero mientras recorrían este sendero, una gran tormenta se desató e hizo muy difícil navegar por el camino en el que estaban. Así que el grupo decidió que en realidad atravesarían la Cordillera del Viento, lo que el jefe Apu les había dicho que no hicieran, que no cruzaran las montañas. Decidieron hacerlo.
pero mientras atravesaban estas traicioneras montañas, quedó claro que Adrián simplemente no podía seguir el ritmo del grupo. Así que, desafortunadamente, tomaron la decisión de dejar a Adrián atrás para que muriera. Y él sabía que lo estaban abandonando a su suerte, así que tuvo que ver cómo sus 5 amigos desaparecían en la nieve. Pero, sorprendentemente, Adrián no murió. En cambio, pasó los siguientes casi 2 meses deambulando por el bosque nevado, sin tener idea de a dónde iba, comiendo raíces y flores y buscando refugio cada vez que podía. Pero lo que realmente le permitió sobrevivir en la naturaleza fue que, cuando fue abandonado por los otros 5, estaba en posesión de esa pava que tenía las brasas adentro. Así que por la noche podía encender fuegos y también, en un momento dado, tenía tanta hambre que cocinó sus zapatos de cuero en el fuego y se los comió. Este tipo se estaba muriendo de hambre. Y así realmente estaba al borde de la muerte cuando tropezó al azar con este puesto de avanzada y encontró esta cabaña. Después de que Adrián terminara de contar su historia, los oficiales estaban totalmente conmocionados y en silencio. Adrián finalmente les hizo una pregunta. ¿Ha pasado alguno de mis hombres por aquí? ¿Alguien más sobrevivió? Y ellos respondieron, no, solo tú. No hemos visto a nadie más. Los oficiales no enviaron un equipo de búsqueda de $1,000,000 inmediato, sobre todo porque parecía bastante obvio que los hombres de Adrián probablemente ya estaban muertos. Habían pasado 2 meses desde que comenzaron ese viaje. Las posibilidades de que hubieran sobrevivido no eran buenas. Pero incluso si estos otros hombres no estuvieran muertos todavía, los oficiales no tenían idea de por dónde empezar su búsqueda. Sabían que si realmente querían ir a buscarlos, necesitarían que Adrián liderara la búsqueda, porque es el único que sabe dónde podrían estar. Pero Adrián no estaba lo suficientemente sano como para salir a la naturaleza y liderar una búsqueda. Así que durante varias semanas, Adrián se quedó en el puesto de avanzada, descansando y recuperándose. Y finalmente, cuando estuvo lo suficientemente sano, salió a liderar un equipo de búsqueda para encontrar a los hombres desaparecidos, pero desafortunadamente no pudo encontrar nada. Así que no fue hasta ese verano, cuando toda la nieve finalmente se había derretido, que el misterio de lo que les sucedió a esos otros hombres finalmente se resolvió. El 20 de agosto de 1874, un artista viajero llamado Mateo Vargas estaba de excursión por un bosque en el oeste de Neuquén, aproximadamente en el área por donde esos otros buscadores habrían estado caminando en su intento de salir del valle. Y mientras Mateo Vargas caminaba por esa área, comenzó a oler este horrible olor. Así que Mateo siguió el olor hasta que lo llevó a este claro, y en el claro había lo que parecía un viejo y destartalado campamento. Siendo curioso, Mateo entró en el claro para ver quién estaba en este campamento, pero cuando dobló la esquina y vio lo que había en el suelo, en medio de este campamento, se quedó helado, porque en el suelo, en medio de este campamento, había 5 hombres muertos, todos perfectamente alineados en una fila. Eran la fuente del terrible olor. Y de inmediato, aunque Mateo estaba en shock por lo que estaba viendo, pudo darse cuenta de que estos 5 hombres no murieron por algo natural. A un tipo le faltaba la cabeza por completo y los otros 4 tenían signos evidentes de que algo les había golpeado muy fuerte, probablemente repetidamente, en la cabeza. Pero eso no era todo. La otra cosa que Mateo notó de inmediato es que los 5 cuerpos estaban en estados de descomposición muy diferentes. 2 de los cuerpos eran básicamente esqueletos, pero los otros 3 no. Estaban básicamente intactos. Sus pechos habían sido cortados y abiertos, pero todos parecían haber muerto hacía relativamente poco. De hecho,
Uno de los hombres parecía tan vivo que parecía que solo estaba durmiendo, a pesar de la herida abierta en su pecho y cabeza que indicaba claramente que estaba muerto. Ahora, Mateo quería darse la vuelta y huir, pero tenía esta curiosidad mórbida. Quería saber qué estaba viendo, qué les había pasado a estos tipos. Y así, un poco en contra de su buen juicio, se acercó un poco más a los cuerpos, y cuando se acercó lo suficiente, notó algo más que estaba totalmente fuera de lugar en la escena. Cuando miraba a estos hombres, pudo notar que las heridas que habían sufrido, especialmente en el pecho, parecían quirúrgicas, como si quienquiera que los hubiera herido, quienquiera que los hubiera cortado, lo hubiera hecho con una increíble cantidad de precisión. No fueron hachazos al azar los que mataron a estos tipos. Esto era como un carnicero despiezando carne. Y entonces Mateo levantó la vista de estos 5 cuerpos y notó que a poca distancia se encontraban los restos de una hoguera apagada. Y luego había un sendero que se adentraba en el bosque detrás del fuego. Y de nuevo, Mateo quería correr, pero no podía evitar sentir una gran curiosidad, así que pasó junto a los cuerpos, fue a la hoguera y siguió ese sendero hacia el bosque, y encontró este refugio destartalado, escondido en el bosque, que estaba abandonado. No había nadie allí, pero tenía todas las señales de que alguien había vivido aquí por un periodo de tiempo bastante largo. Y de repente, fue como si todas estas piezas encajaran y Mateo se diera cuenta de con qué acababa de tropezar. Claramente, esos 5 hombres habían sido asesinados, y la persona que los asesinó muy probablemente vivió en este campamento, y en el transcurso de lo que parecen semanas o meses, esta persona estuvo descuartizando a estos hombres y luego cocinando sus partes del cuerpo en esa hoguera y comiéndoselas. Este es como un campamento caníbal. Y Mateo, pensando, ¿volverá este tipo? ¿Quienquiera que viva aquí volverá pronto? No lo sabía. Y así, un poco en pánico, sacó un cuaderno de bocetos, dibujó el área y luego se dio la vuelta y salió corriendo de allí para buscar ayuda. Resultaría que Mateo, el ilustrador, tenía toda la razón sobre lo que pensaba que estaba sucediendo en ese campamento. Después de que Adrián fuera abandonado para morir, esos otros 5 hombres continuaron en la noche hacia las montañas y luego alguien los atacó, comenzó a matarlos y a comérselos. Y esa persona era Adrián. Por eso Adrián había sobrevivido tanto tiempo. No era solo que pudiera hacer fuegos por la noche, era que podía hacer fuegos por la noche y comerse a sus amigos. Nadie ha podido determinar realmente cómo Adrián mató a estos 5 hombres, ni siquiera cuándo los mató. Todo lo que sabemos es que, según la investigación, 4 de sus víctimas parecían haber estado dormidas cuando fueron asesinadas. Pero la 5ª víctima, que en realidad era Ismael, el único tipo al que realmente le caía bien a Adrián, y que lo cuidaba y era como una figura paterna para él, fue el único que mostró signos de una gran lucha antes de ser asesinado. Aunque Adrián negó haber matado a los 5 hombres, dijo que básicamente solo mató a uno de ellos en defensa propia y que alguien más mató a los otros 4. Era un poco confuso. A pesar de esas afirmaciones, lo único que Adrián nunca negó fue el canibalismo. De hecho, Adrián les dijo directamente a las autoridades que le había llegado a gustar mucho el sabor de la carne humana. De hecho, cuando registraron ese campamento que encontró Mateo, encontraron los restos de un ciervo muerto que estaba justo cerca del campamento. Pero a pesar de estar allí mismo, Adrián nunca intentó descuartizarlo y comérselo. Simplemente seguía volviendo a su reserva de carne humana y comiendo eso. Al final, Adrián fue condenado por asesinato y sentenciado a 40 años de prisión. Pero en 1901, cuando tenía 92 años, se le concedió la libertad condicional
Inmediatamente Adrián se hizo vegetariano y murió unos años después.